Hola, queridos estudiantes. Bienvenidos de nuevo a Cuentos para Dormir, donde aprender inglés se convierte en una aventura inolvidable. Hoy comenzamos la increíble historia de vida de uno de los líderes más grandes de la historia, Nelson Mandela. Esto no es solo una historia, es un viaje de esperanza, coraje y determinación. Escuchar esta historia te ayudará a mejorar tu vocabulario en inglés, pronunciación y habilidades de escucha. Pero más que eso, te inspirará a soñar en grande y nunca rendirte, sin importar cuán difícil se ponga la vida. Así que prepárense para la historia más poderosa y motivadora que jamás hayan escuchado. Comencemos el viaje de Nelson Mandela, un hombre que cambió el mundo. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en una pequeña y tranquila aldea llamada Mbezo en la provincia oriental del Cabo, en Sudáfrica. Su nombre de nacimiento era Rolihlahla Mandela, que en el idioma Xhosa significa tirar de la rama de un árbol. Algunas personas también dicen que significa alborotador, un nombre que más tarde reflejaría su audacia al desafiar la injusticia. Nació en la familia real Tembu, una tribu conocida por su rica historia y cultura. Su padre, Gatla Henry Mfakanyiswa, fue un jefe respetado y consejero del rey Tembu. Aunque la familia de Mandela no era rica, eran profundamente respetados en la comunidad. Su madre, Noseke Nifani, era una cristiana devota que le enseñó la importancia de la bondad, la humildad y la fe. La infancia de Mandela fue simple pero llena de alegría. Vivía en una cabaña hecha de barro y paja, rodeado de campos abiertos y colinas ondulantes. No había electricidad, ni agua corriente, ni lujos modernos, pero Mandela se sentía libre y feliz. De niño, le encantaba correr descalzo por los campos, pastorear ganado y nadar en los arroyos. Jugaba juegos Xhosa tradicionales con sus amigos y escuchaba a los ancianos contar historias alrededor del fuego por la noche. Estas historias, a menudo sobre valientes guerreros y líderes, encendieron una chispa en el corazón del joven Mandela. Un día, su padre le dijo: "Un verdadero líder no es alguien que quiere poder para sí mismo, sino alguien que sirve a su pueblo". Estas palabras permanecieron con Mandela a lo largo de su vida. Cuando Mandela tenía solo 9 años, ocurrió una tragedia. Su padre enfermó y falleció. Esta fue una pérdida devastadora para el joven, pero también marcó un punto de inflexión en su vida. Después de la muerte de su padre, la madre de Mandela lo llevó a vivir con el jefe Yongintaba Dalindebio, un líder real del pueblo Tembu. El jefe Yongintaba recibió a Mandela en su casa como si fuera su propio hijo. Por primera vez, Mandela vio una vida más allá de su pequeña aldea. Vivió en el palacio del jefe, donde observaba reuniones y aprendió sobre liderazgo, tradición y responsabilidad. Mandela comenzó a asistir a una escuela metodista local a la edad de 7 años. Fue aquí donde su maestra, la señorita Mdingane, le dio el nombre de Nelson, como era costumbre que a los niños africanos se les dieran nombres ingleses en las escuelas. Aunque Mandela no entendía por qué necesitaba un nuevo nombre, lo aceptó y se concentró en sus estudios. Rápidamente se convirtió en un estudiante diligente, curioso por todo lo que aprendía. Le encantaba la literatura inglesa, la geografía y la historia, especialmente las historias de héroes africanos que lucharon contra el dominio colonial. Mandela a menudo decía: "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". Esta creencia lo impulsó a estudiar más y soñar más grande. A medida que Mandela crecía, se hizo más consciente de las desigualdades a su alrededor. Sudáfrica estaba gobernada por el sistema de apartheid, que mantenía separadas a las personas negras y blancas en cada aspecto de la vida. A las personas negras no se les permitía votar, poseer tierras o vivir en los mismos barrios que las personas blancas. Mandela podía ver la injusticia en todas partes. A la edad de 16 años, Mandela participó en una ceremonia tradicional Xhosa donde los niños se convertían en hombres.
Durante la ceremonia, los ancianos hablaron sobre las responsabilidades de la hombría, pero también compartieron su tristeza por el estado de su pueblo bajo el apartheid. Mandela sintió un profundo sentido del deber de luchar por la justicia y la igualdad. Cuando Mandela tenía 19 años, el jefe Jongintaba arregló un matrimonio para él. Pero Mandela tenía otros sueños. Quería continuar su educación y tomar sus propias decisiones. Entonces, tomó una decisión audaz. Huyó a la bulliciosa ciudad de Johannesburgo. En Johannesburgo, Mandela vio un mundo completamente diferente. La ciudad era vibrante, pero llena de desafíos. Las personas negras trabajaban duro por muy poco dinero y vivían en malas condiciones, mientras que las personas blancas disfrutaban de toda la riqueza y el privilegio. Mandela trabajó como guardia nocturno en una mina de oro mientras continuaba su educación. Vivía en una habitación pequeña y abarrotada, y a menudo pasaba hambre, pero nunca se rindió. Creía que la educación abriría puertas a un futuro mejor. Mandela finalmente se matriculó en la Universidad de Witwatersrand, donde estudió Derecho. Era uno de los pocos estudiantes negros en la universidad y enfrentó discriminación, pero esto solo lo hizo más fuerte. Durante este tiempo, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, ANC, una organización política que luchaba por los derechos de los sudafricanos negros. Asistió a reuniones secretas, donde escuchó discursos apasionados y compartió sus ideas para una Sudáfrica más justa. Mandela soñaba con una Sudáfrica donde todos, independientemente de su raza, pudieran vivir juntos en paz e igualdad. Quería crear un país donde los niños pudieran jugar juntos sin miedo, donde las familias pudieran construir su futuro y donde la justicia prevaleciera. Este sueño se convirtió en la fuerza impulsora de su vida. Pero el camino por delante estaba lleno de desafíos, sacrificios y dolor. Cuando Mandela llegó a Johannesburgo, era solo un joven lleno de sueños. La ciudad estaba viva con energía, pero también llena de desafíos. Las personas negras eran tratadas como ciudadanos de segunda clase y obligadas a vivir en barrios pobres llamados townships. Mandela alquiló una pequeña habitación en Alejandra, uno de los townships más pobres, y trabajó como empleado en un bufete de abogados. El trabajo era exigente, pero le dio la oportunidad de aprender sobre el sistema legal y cómo se usaba para oprimir a los sudafricanos negros. Pasaba sus tardes estudiando a la luz de las velas, decidido a terminar su carrera de derecho. La sed de conocimiento de Mandela era imparable. A menudo decía: «He recorrido ese largo camino hacia la libertad. He intentado no vacilar. He cometido errores en el camino. Pero he descubierto el secreto de que después de escalar una gran colina, uno solo encuentra que hay muchas más colinas por escalar». El ANC había existido durante muchos años, pero Mandela y un grupo de jóvenes activistas creían que necesitaba un enfoque fresco. Formaron la Liga Juvenil del ANC, que se centró en movilizar a los jóvenes para luchar contra el apartheid. Los discursos de Mandela eran poderosos y apasionados. Habló sobre justicia, igualdad y la necesidad de acción. La gente admiraba su coraje y visión. Una de sus frases más famosas fue: «Siempre parece imposible hasta que se hace». Mientras trabajaba con el ANC, Mandela conoció a una mujer hermosa e inteligente llamada Evelyn Ntoko Mase. Evelyn era enfermera y compartía el sueño de Mandela de una Sudáfrica mejor. Se casaron en 1944 y formaron una familia. Mandela era un esposo y padre amoroso, pero su compromiso con la lucha a menudo lo mantenía alejado de casa. La vida personal de Mandela no fue fácil. Tuvo que equilibrar sus responsabilidades como padre con su papel como líder. Una vez dijo: «No hay pasión que se encuentre en conformarse con una vida que es menos de lo que eres capaz de vivir». En 1948, el gobierno sudafricano introdujo nuevas leyes de apartheid, lo que hizo la vida aún más difícil para las personas negras. Estas leyes dictaban dónde podían vivir, trabajar e incluso con quién podían casarse las personas negras. Mandela y sus colegas en el ANC sabían que tenían que actuar.
Mandela ayudó a organizar protestas pacíficas, huelgas y marchas. Creía en la resistencia no violenta, inspirado por las enseñanzas de Mahatma Gandhi. Miles de personas se unieron al movimiento, arriesgando sus trabajos, hogares e incluso sus vidas. Pero el gobierno respondió con violencia. Los manifestantes fueron golpeados, arrestados y, a veces, asesinados. El propio Mandela fue arrestado varias veces, pero se negó a rendirse. Dijo: "El coraje no es la ausencia de miedo, sino inspirar a otros a superarlo". A pesar de los desafíos, Mandela logró uno de sus mayores sueños: se convirtió en abogado. En 1952, él y su amigo Oliver Tambo abrieron el primer bufete de abogados negros en Sudáfrica, Mandela and Tambo Attorneys. El bufete proporcionaba ayuda legal gratuita o de bajo costo a los sudafricanos negros que eran víctimas del apartheid. Mandela pasaba sus días en los tribunales defendiendo a personas que habían sido tratadas injustamente. Por la noche, trabajaba con el ANC para planificar los próximos pasos en su lucha por la libertad. En 1960, un trágico evento cambió el curso de la vida de Mandela. Durante una protesta pacífica en la ciudad de Sharpeville, la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 69 personas e hiriendo a cientos más. Esta masacre conmocionó al mundo e hizo que Mandela se diera cuenta de que las protestas pacíficas por sí solas podrían no ser suficientes. El gobierno prohibió el ANC, obligando a Mandela y a otros líderes a pasar a la clandestinidad. Formaron un grupo armado secreto llamado Umkhonto weSizwe, que significa Lanza de la Nación. Mandela dijo que su objetivo no era dañar a las personas, sino sabotear las estructuras gubernamentales que defendían el apartheid. Nelson Mandela se convirtió en un hombre buscado. Viajó por Sudáfrica disfrazado, organizando protestas y reclutando personas para la lucha. También viajó a otros países para obtener apoyo para la lucha contra el apartheid. Durante este tiempo, Mandela se hizo conocido como el Black Pimpernel porque era muy bueno para evadir la captura. Pero su vida estaba llena de peligro. No podía ver a su familia y sabía que cada día podía ser el último como hombre libre. En 1962, Mandela fue arrestado y acusado de sabotaje, traición e intento de derrocar al gobierno. Utilizó su juicio como plataforma para hablar en contra del apartheid. En su famoso discurso dijo: "He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He apreciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y lograr, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy preparado para morir". Mandela fue sentenciado a cadena perpetua y enviado a la isla Robben, una sombría prisión frente a la costa de Ciudad del Cabo. La vida en prisión era dura. Mandela fue obligado a realizar trabajos forzados en una cantera de piedra caliza. Vivía en una celda diminuta, sin cama y solo con una delgada estera en el suelo. Los guardias eran crueles y a Mandela solo se le permitía un visitante y una carta cada 6 meses. Pero Mandela se negó a ser quebrado. Utilizó su tiempo en prisión para estudiar, reflexionar y planificar. Incluso aprendió el idioma afrikáans para comprender mejor a sus enemigos. También enseñó a los prisioneros más jóvenes sobre el liderazgo y la importancia de mantener la esperanza. Mandela dijo: "Soy fundamentalmente un optimista. Si eso proviene de la naturaleza o de la crianza, no puedo decirlo. Parte de ser optimista es mantener la cabeza apuntando hacia el sol, los pies avanzando". A medida que pasaban los años, Mandela se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Las protestas contra el apartheid se hicieron más fuertes, tanto dentro como fuera de Sudáfrica. Líderes y organizaciones mundiales pidieron la liberación de Mandela, pero el gobierno sudafricano se negó. Cuando Mandela fue encarcelado, muchos pensaron que su lucha había terminado. Pero la verdad era que su encarcelamiento se convirtió en la chispa que encendió un movimiento global.
Mandela pasó 27 largos años en prisión, la mayoría de ellos en la isla Robben. Cada día fue una prueba de su paciencia y fuerza de voluntad. Los guardias intentaron humillarlo, pero Mandela se mantuvo digno. El trabajo era agotador, pero mantuvo su espíritu fuerte. Una vez dijo: «Me di cuenta de que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo». Durante esos años, Mandela se convirtió en más que un prisionero. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia. En todo el mundo, la gente cantaba «Libertad para Nelson Mandela». Su nombre fue susurrado en las escuelas, cantado en las protestas y llevado en pancartas. Mientras Mandela estaba en prisión, Sudáfrica se convirtió en una nación sitiada. El gobierno del apartheid enfrentó crecientes protestas, huelgas y sanciones internacionales. Los países se negaron a comerciar con Sudáfrica. Músicos famosos como Stevie Wonder y Bob Marley dedicaron canciones a Mandela. Incluso en prisión, el liderazgo de Mandela se hizo sentir. Se comunicó secretamente con otros líderes del ANC e incluso comenzó negociaciones con el gobierno del apartheid. Mandela entendió algo crucial. Para ganar verdaderamente, Sudáfrica necesitaba paz, no venganza. El 11 de febrero de 1990, el mundo observó cómo Nelson Mandela salía de prisión. Tenía 71 años, su cabello era gris, pero su espíritu estaba intacto. Sus primeras palabras fueron: «Me presento ante ustedes no como un profeta, sino como un humilde servidor de ustedes, el pueblo. Hoy ha llegado el momento de curar las heridas. El tiempo de construir está sobre nosotros». Las calles estallaron en celebración. La gente bailó, lloró y vitoreó. La liberación de Mandela no fue solo su libertad, fue el primer paso hacia una Sudáfrica libre. Después de su liberación, Mandela enfrentó una pregunta difícil. ¿Cómo podría Sudáfrica sanar después de tanto dolor? Mucha gente quería venganza, pero Mandela predicó el perdón. Se reunió con las mismas personas que lo habían oprimido y trabajó con ellas para construir una nueva nación. Dijo: «El resentimiento es como beber veneno y luego esperar que mate a tus enemigos». Mandela se convirtió en el líder del ANC y comenzó a trabajar hacia la primera elección democrática de Sudáfrica. Su objetivo era simple pero poderoso: una Sudáfrica donde todos, negros, blancos, indios, mestizos, tuvieran los mismos derechos. En 1994 se hizo historia. Por primera vez, todos los sudafricanos, independientemente de su raza, pudieron votar. La gente hizo largas colas, algunos durante horas, para emitir sus votos. El 27 de abril de 1994, Nelson Mandela fue elegido el primer presidente negro de Sudáfrica. Su investidura fue un momento de pura esperanza. Asistieron líderes de todo el mundo. Mandela dijo en su discurso: «Nunca, nunca y nunca más esta hermosa tierra volverá a experimentar la opresión de uno por otro». Sudáfrica tuvo un nuevo comienzo y Mandela estaba en el corazón de este. Como presidente, Mandela se centró en unir al país. Uno de sus actos más famosos fue apoyar al equipo de rugby de Sudáfrica, los Springboks, durante la Copa Mundial de Rugby de 1995. El rugby se veía tradicionalmente como un deporte de hombres blancos, pero Mandela usó la camiseta de los Springboks y estuvo al lado del equipo mostrando que la unidad era posible. Este acto de reconciliación fue inmortalizado en la película Invictus. El título proviene de un poema que Mandela amaba, que termina con las líneas: «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». Después de servir un periodo como presidente, Mandela renunció en 1999, demostrando que los verdaderos líderes saben cuándo dejar el poder. Pasó sus últimos años abogando por la paz, la educación y la lucha contra la pobreza y el VIH-Sida.
Mandela viajó por el mundo, reuniéndose con líderes, inspirando a los jóvenes y recordando a todos el poder del perdón y la determinación. El 5 de diciembre de 2013, Nelson Mandela falleció a la edad de 95 años. El mundo lamentó la pérdida de un gigante. Millones de personas asistieron a su funeral, incluidos presidentes, celebridades y ciudadanos comunes cuyas vidas había tocado. El legado de Mandela no está solo en Sudáfrica, sino en todos los rincones del mundo. Nos enseñó que no importa cuán oscuro sea el camino, no importa cuán alta sea la montaña, la esperanza y la perseverancia pueden cambiar el mundo. La vida de Nelson Mandela es una prueba de que la grandeza no es algo con lo que se nace, es algo que se logra a través del trabajo duro, el sacrificio y una creencia inquebrantable en tus sueños. Su historia nos recuerda: nunca te rindas, ni siquiera en los momentos más difíciles. El perdón es más fuerte que el odio. Una persona puede marcar la diferencia. La vida de Nelson Mandela es un testimonio del poder de la determinación, la paciencia y el perdón. Pasó 27 años en prisión por una causa en la que creía, y cuando fue liberado, podría haber elegido la venganza o la ira, pero en cambio, eligió la paz. Le mostró al mundo que incluso en los momentos más oscuros, aún podemos elegir la luz de la esperanza y el amor. El viaje de Mandela no fue fácil. Hubo muchas veces en que pudo haberse rendido, muchas veces en que la vida parecía imposible, pero siguió avanzando. Sabía que el cambio no era fácil, pero creía que pequeños pasos podían marcar una gran diferencia. Nos mostró que no tenemos que ser perfectos, pero nunca debemos dejar de intentarlo. En cada desafío que enfrentó, ya fuera en las calles de Sudáfrica o en las frías celdas de la prisión, Mandela siempre recordó su sueño de un mundo libre, igualitario y pacífico. Y aunque su lucha fue larga, no se trataba solo de él. Luchó por el futuro de sus hijos, sus nietos y por las generaciones venideras. Mandela dijo: «Nunca pierdo, o gano o aprendo». Esto nos muestra que el fracaso no es el final del camino. Cada vez que caemos, podemos levantarnos de nuevo. Cada error es una oportunidad para aprender, crecer y fortalecernos. No importa cuántas veces la vida nos derribe, siempre podemos levantarnos y seguir adelante. Su vida nos enseña que no importa de dónde vengamos o a qué nos enfrentemos, todos tenemos el poder de marcar la diferencia. Podemos ser líderes incluso de la manera más pequeña. No importa si no somos famosos o poderosos como Nelson Mandela. Cada palabra amable, cada acto de bondad, cada momento en que defendemos lo que es correcto, estas cosas importan. La historia de Mandela es una historia para todos. Muestra que no importa cuán difícil se ponga la vida, tenemos la fuerza para seguir adelante. Tienes el poder de superar cualquier obstáculo. Eres más fuerte de lo que crees. Entonces, recuerda a Nelson Mandela cuando tengas ganas de rendirte. Piensa en las dificultades que enfrentó, las luchas que soportó, pero lo más importante, piensa en cómo siguió adelante. No dejó que nada lo detuviera, y tú tampoco deberías hacerlo. Tus sueños valen la pena luchar por ellos, y tienes todo lo que necesitas dentro de ti para lograrlos. El viaje de Mandela no se trataba solo de cambiar Sudáfrica, se trataba de cambiar el mundo. Y lo hizo. Inspiró a millones, y su mensaje seguirá inspirando a las generaciones venideras. Así que toma su historia en serio. Nunca olvides que con esperanza, amor y determinación puedes hacer del mundo un lugar mejor. En palabras de Mandela, la mayor gloria de vivir no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que caemos. Aquí es donde terminamos la historia de Nelson Mandela, pero su legado vive en todos nosotros. Recuerda, tienes el poder de superar cualquier desafío, por imposible que parezca. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te sientes inspirado, comparte la historia de Mandela con otros. Juntos podemos llevar adelante su mensaje de esperanza, unidad y libertad. No olvides darle me gusta,
comentar y suscribirte a Cuentos para Dormir para obtener más historias poderosas como esta.